la inmutabilidad de Dios. Y vamos a enfocarnos en ciertos aspectos de la inmutabilidad, en los planes de Dios y en la naturaleza de Dios. Y ahí tenemos que tomar en consideración la relación de Dios, la inmutabilidad en los planes de Dios o en la voluntad de Dios y en su naturaleza. Y tomaremos en consideración la relación de Dios. Quiero que alguien, por favor, lea Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Efesios 1:10 al 11, por favor. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Recuerden, siempre que mencionamos citas bíblicas es para que usted profundice en su tiempo libre en su hogar. De la inmutabilidad de Dios, quiero decirles que los planes de Dios son inmutables, todos los planes de Dios. Y el punto número 2 es que la naturaleza de Dios es inmutable. O sea, Dios es inmutable, su esencia no cambia, quien Él es nunca cambia ni cambiará. Dios es Dios y todos los atributos que tiene Dios son inmutables. Dios no cambia en ningún aspecto. Esto incluye su esencia y sus planes. Quien es Dios no cambia. El plan que tiene Dios no cambia, aunque según quizás a veces, según nuestra visión, ¿verdad?, humana e imperfecta, vemos que cosas cambian. Y, por ejemplo, nosotras desde que nacimos estamos viendo cambios. Éramos bebecitas y pasamos por un proceso de crecimiento. Un bebé recién nacido depende de la leche materna. Cuando ese bebé va gateando y va caminando, ya puede ingerir algunos alimentos sólidos y vemos que le crece el cabello, las uñas, los deditos se le alargan. Vemos constantemente en el ser humano y en la vida que nos rodea muchos cambios. Los animalitos, a veces está caliente, a veces hace frío. Nuestros sentimientos cambian mucho, ¿verdad? A veces estamos alegres, a veces estamos muy tristes, a veces estamos animadas, a veces estamos desanimadas. Las estaciones del año, como les dije, en las escuelas cambian los currículos, la tecnología avanza. Estamos en un mundo cambiante, o sea, el cambio es constante, tan constante que aún nuestro cuerpo está, ¿verdad? Ahora somos adultas, pero aún así seguimos cambiando. Estamos en un proceso de envejecimiento, ¿verdad que sí? Nuestro físico se va desgastando, aún nuestro cabello. Esta mañana yo tenía más cabellos que los que tengo ahora. Cuando me peiné, algunos se salieron. Entonces vamos constantemente cambiando porque somos seres humanos que somos, a diferencia de Dios que es inmutable, nosotros somos mutables. Nosotros cambiamos. Adán y Eva pecaron. ¿Por qué? Porque ellos no eran inmutables, ellos eran mutables. En ellos cabía la posibilidad de pecar y pecaron. Que cayeron del estado en que se encontraban. Dios los hizo buenos, Dios lo hizo con una relación con él, pero ellos cayeron de ese estado. ¿Por qué? Porque ellos sí eran mutables. Pero en el caso de Dios, Dios no es mutable, Dios es inmutable. Dios no cambia, su esencia no cambia. Él hoy no es más santo de lo que era ayer o más bueno de lo que era ayer, sino que él ha sido eternamente y siempre será bueno, perfectamente bueno, infinitamente bueno, y así con todos sus atributos. Entonces Dios es un ser que es completo a diferencia de nosotras. Lo podemos ver en Adán. Adán se encontraba en un estado bueno, tenía todo lo que necesitaba, pero aún así él estaba incompleto. Tenía a Dios, pero él estaba incompleto. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué? Porque había un tipo de soledad en Adán. A pesar de que él estaba acompañado y que tenía todo lo que necesitaba, le hacía falta algo todavía a Adán. Entonces vemos que el ser humano
en ciertos aspectos está incompleto, ¿verdad? Nosotros somos seres que tenemos que vivir en conjunto, el hombre, la mujer fue hecha para el hombre, todas esas cosas que las vemos en el ser humano y a veces queremos atribuirle esas cosas a Dios. Queremos definir a Dios como si fuera uno de nosotros, pero Dios no es uno de nosotros. Dios no cambia en ningún aspecto. Esto incluye su esencia e incluye sus planes. La voluntad de Dios es inmutable, inmovible, incambiable, inmanipulable. No hay forma de manipular la voluntad de Dios, no hay forma de convencer a Dios que haga algo de lo que Él no ha decidido hacer Él mismo. Y siempre que nosotros nos encontramos en esa posición a veces de que queremos pedirle, Señor, haz esto, haz lo otro, es la voluntad de Él que nosotros le pidamos eso. Sí, que ni aún eso se le escapa al Señor. Nuestra oración nunca es para cambiar la voluntad de Dios. Pero lo que tenemos que entender es que la voluntad de Dios es inmutable y no hay forma de que nosotros cambiemos la voluntad de Dios y eso nos da descanso. Yo puedo descansar en que Dios va a hacer lo que Él ha determinado hacer y que no depende de mí. La voluntad de Dios no la podemos cambiar, no la podemos alterar, no. A veces pareciera que sí, porque nosotros vemos las cosas que están pasando y van, ¿verdad?, moviéndose, alterándose, cambiando constantemente y pensamos como que Dios cambió algo que nosotras quisimos que cambiara. No es así. Puntos para considerar. Número 1, la Biblia dice que Dios se arrepiente o cambia sus actitudes para cambiar lo que está pasando en el mundo. Pero Dios no se arrepiente, pero la Biblia dice que se arrepiente. Así que estos puntos para considerar, que no los podemos pasar por alto porque son importantes, escritos están. Punto número 2. El punto número 2 es que Dios da privilegios y bendiciones y cuando el ser humano se empeña en pecar, retira sus bendiciones. Eso es una verdad también bíblica, que no podemos pasar por alto. A pesar de que Dios es inmutable y no cambia su voluntad, esto también es bíblico y lo tenemos que considerar para hacer una armonía en este tema de la inmutabilidad de Dios. Punto número 3. Dios permite y amenaza, Dios permite el pecado, ¿verdad? Y amenaza con juicio sobre aquel que peca, pero si se arrepiente, les perdona el pecado. Esto parece un cambio también. ¿Cómo podemos abrazar la inmutabilidad de Dios? Con estos cambios que se ven. ¿Cómo entonces estas cosas pasan si Dios no cambia? Esa es la pregunta. Cuando nosotros leemos la escritura y vemos que constantemente el hombre está pecando y Dios nos llama a arrepentirse para quitarle el juicio, parece que Dios está cambiando. Hay que armonizar estas dos verdades. La inmutabilidad de Dios está ligada a sus relaciones y el arrepentimiento. Esto es algo que no podemos separar. La inmutabilidad de Dios no se puede separar de la relación que tiene Dios con el hombre, que Él mismo decidió tener con el hombre, y con el arrepentimiento. No podemos separar la inmutabilidad de estas dos verdades, porque si no, vamos a mirar solamente un aspecto de la inmutabilidad. Y es bueno que veamos todo el panorama. Dios se reveló a sí mismo en las Escrituras como un Dios de relaciones. Él, desde el principio, tuvo una relación con el hombre. Él creó a Adán y no lo creó y lo dejó abandonado. Él tenía una relación con Adán. Él se paseaba en el huerto. Él hablaba con Adán. Él le daba instrucciones a Adán. Entonces vemos que Dios es un Dios que se relaciona con las criaturas, especialmente con el hombre, el cual creó a su imagen y semejanza. Entonces Dios se relaciona con el hombre, los creó a su imagen y semejanza para que le demostraran al mundo, a la creación, para que le mostraran destellos de quién es Dios. Pero ¿qué pasó? El hombre no permaneció, ¿verdad?, en un estado justo, no permaneció en un estado bueno, sino que decidió seguir sus propias pasiones. Se olvidó del Dios que lo creó y manchó, arruinó esa imagen y semejanza, porque sí, aunque el hombre todavía es imagen y semejanza de Dios, sabemos que eso está manchado, que está sucio, porque Dios no puede pecar y el hombre sí peca. Entonces, cuando vemos al hombre, aunque sabemos que fue creado imagen y semejanza de Dios, también sabemos que ese hombre decidió voluntariamente, Adán, pecar en contra de Dios. Y de esa forma prefirió ser imagen y semejanza de la criatura, de Satanás.
Y a veces, ¿verdad? Nosotras no nos damos cuenta, pero estamos actuando como si nuestro padre a veces fuera Satanás, ¿verdad? Cada vez que mentimos, cada vez que pecamos, no estamos en ese momento demostrándole al mundo, a Dios, le estamos demostrando otra cosa. Entonces Dios se reveló a sí mismo en las Escrituras como un Dios de relaciones. Dios forma pactos y lazos personales con el hombre. Es Dios quien busca el hombre. Es Dios quien hace un pacto con el hombre. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Porque para tú iniciar un pacto, tú tienes que ser el mayor. Por lo tanto, el hombre no puede iniciar pactos con Dios. Dios es el que inicia siempre los pactos con el hombre y Él es quien crea esos lazos personales con el ser humano. O sea, que Dios fue quien se reveló a las personas y se continúa revelando hoy a través de las Escrituras y de la creación y los reconcilia consigo mismo. Esto es un trabajo que Dios hace. Y en ese proceso vemos cambios en el hombre, ¿verdad? Vemos arrepentimiento, vemos cambios en el mundo y nos confundimos y decimos, bueno, pues Dios cambia. Él le llamó a nuestro padre Abraham amigo. Dios le llamó a un hombre amigo. Dios es un Dios de relaciones. Por lo tanto, en su inmutabilidad no podemos apartar las relaciones de su inmutabilidad. Porque si Dios fuera inmutable pero no relacional, entonces Dios no tiene nada que hacer con el hombre. Ni lo busca, ni nada, o sea, lo deja perdido para siempre. Imagínense que Dios no tuviera esta relación con el hombre pecó, se quedó en sus pecados para siempre. Pero Dios, a pesar de su inmutabilidad, decide por su voluntad, que es parte también de su carácter y de su esencia, buscar al hombre y tener relación con el hombre. Juan 14, del 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hay una relación. Ese es el que me ama. Nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros amamos a otros seres que están alrededor de nosotros porque tenemos relaciones con ellos. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Interesante. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Estamos viendo un Dios de relaciones. Dios tiene relación con el hombre. El hombre ama a Dios, Dios ama al hombre. Eso es una relación, eso es algo hermoso. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. ¿Por qué nos llama amigos? Porque ya conocemos la voluntad de Dios, porque Él nos la reveló a nosotros. Eso es una relación, donde hay comunicación, hay una relación. Y Dios se ha comunicado con el hombre. Entonces, no solamente el amor, sino que Dios nos ha comunicado su verdad y nos ha mostrado su voluntad. Por eso podemos tener una relación con Él. Por eso no somos simples siervos, sino que somos amigas. ¿Por qué? Porque conocemos. Eso es una relación. Y aunque Dios no cambie en su esencia y en su plan, esto lo entendemos ya, ¿verdad? Las relaciones de Dios sí cambian. Lo vemos a través de la Biblia. Dios ha puesto reyes y los ha quitado. Dios ha dado bendiciones y a las mismas personas les ha quitado las bendiciones y le ha dado maldiciones. Dios ha sacado el pueblo de Egipto y muchos de ellos perecieron en el desierto. El mismo Dios que los sacó permitió que ellos se perdieran. Dios no cambia en sus planes, Dios no cambia en su naturaleza, pero Dios sí, en la relación que tiene con el hombre, hay cambios con el hombre, cambios en el trato que tiene con el hombre. Entender esta verdad nos ayuda a entender cómo el evangelio es posible a pesar de la inmutabilidad de Dios. Dios tiene una mutabilidad en cuanto a las relaciones. Es algo excelente, porque aunque Él es todopoderoso, hay cosas que Él no puede hacer. Díganme algunas de ellas que hemos aprendido, cosas que Dios no puede hacer a pesar de que es todopoderoso. Eso no le quita el atributo de que es todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Keila. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. No es que no quiere mentir, no puede mentir, porque no se puede negar a sí mismo. Eso va en contra de su carácter.
¿Qué más no puede hacer? Dios no puede pecar. No es que Dios no quiere pecar. Si Dios no quiere pecar, existiría la opción de que él pecara. Dios no puede pecar. Dios no puede cambiar. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no puede crear a un Dios. No se puede, porque ya a la vez que es creado, es criatura y deja de ser Dios. ¿Están entendiendo que hay cosas que Dios no puede hacer, pero aún así es todopoderoso? Dios tiene una mutabilidad en cuanto a las relaciones. Hay un cambio, pero no es un cambio interno en Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Es un cambio en acción. Te portaste mal, tuviste una consecuencia. Te di una bendición con ciertos parámetros, no lo cumpliste, ahora tienes maldición. Pecaste, comiste del fruto, ciertamente morirás. Ahora estás muerto en tus delitos y pecados, etcétera. Están viendo, ¿verdad? La relación del hombre se afectó por el pecado. El pecado afecta y el arrepentimiento afecta también la relación que tenemos con Dios. El pecado y el arrepentimiento, dos cosas que afectan la relación de Dios y el hombre. El pecado para separación, el arrepentimiento, reconciliación. Si Dios fuera inmutable, no solo en su esencia y su plan, pero también en sus relaciones. Imagínate un Dios inmutable en sus relaciones. No hay esperanza, ¿verdad? El estado del pecador no tuviera esperanza y nosotros hubiésemos permanecido enemigas de Dios por la eternidad. Porque por cuanto esas relaciones son inmutables, o sea, y hay una inmutabilidad en la relación, cuando Adán pecó, desde Adán estuviéramos perdidas y no hubiese solución. Gracias a la mutabilidad de Dios en las relaciones es que hoy tenemos la esperanza del evangelio y existe la posibilidad del arrepentimiento y el perdón. Ejemplo, Dios cambia la ira por la misericordia, Dios cambia el juicio por el perdón, Dios cambia la enemistad por la reconciliación y así sucesivamente. Y esos son cambios que vemos. La misma persona, yo fui enemiga de Dios por muchos años. Ahora soy hija de Dios. La misma persona, el mismo Dios. Dios no cambió. Lo que cambió fue la relación que teníamos. La relación que Dios tenía conmigo. Eso fue lo que cambió. Ninguno de estos cambios mencionados afecta o altera su esencia ni su plan. Ninguno de los cambios que mencioné, por ejemplo, el cambio de la ira a la misericordia, del juicio al perdón, de la enemistad a la reconciliación, ninguno de estos cambios, y hay otros más, esos fueron solo ejemplos, ninguno de estos cambios afecta o altera su esencia ni su plan, no afectan su inmutabilidad. Dios sigue siendo inmutable. Dios sigue siendo inalterable. Y esto es debido a que precisamente estos cambios de relación y consecuencias son parte de su plan divino en la salvación del hombre. Por cuanto es parte de su plan perdonar al hombre, aquí vemos otra vez cómo aún esos cambios que nosotros vemos como cambios forman parte de ese plan inmutable de Dios de salvar al hombre. A pesar de que los cambios en relaciones de Dios con su criatura, a pesar de todos esos cambios que vemos, que podemos decirle a alguien con seguridad, eres enemigo de Dios, y si continúas en tus delitos y pecados, te vas al infierno. Y quizás esa persona la vemos 2 años después predicando y vimos que hubo un cambio ahí, ¿verdad? En la relación de esa persona con Dios. A pesar de eso, Dios en sí mismo nunca cambia. El estado de esa persona nunca alteró a Dios. El estado de esa persona nunca alteró el plan de Dios. Era el plan de Dios precisamente salvar a esa persona, por eso fue salva. Y aunque efectivamente hubo un cambio de relaciones, Dios no cambió y su plan no cambió. Si esa persona es salva es porque ese era el plan de Dios para la vida de esa persona. Y algo maravilloso de nuestro Señor, una parte de la relación que no cambia de Dios, porque cambia, ¿verdad?, con nosotros. Es la relación eterna que Dios tiene en sí mismo entre los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una relación eterna que nunca cambia y es una buena noticia para nosotras. La relación de Dios en sí mismo es inmutable. Por eso es que las relaciones que tiene con el hombre no cambian quién es Dios. Porque Él en sí está completo. Tiene una relación perfecta, de amor perfecto,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, en sí mismo existe una relación perfecta que es inmutable. Por cuanto Dios no necesita tener una relación con nosotras, Dios sigue completo. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo, desde antes de la encarnación, ha tenido una relación eterna con el Padre y a través de Cristo es que podemos conocer al Padre. Si tú no conoces a Cristo, tú no conoces al Padre. Independientemente de lo que puedan decir de Dios, el que no tiene a Cristo no tiene al Padre, por cuanto nadie le ha visto, nadie lo ha conocido. Cristo es quien nos da a conocer al Padre, por esa relación que tiene inmutable, perfecta con el Padre. Ahí no hay alteraciones de ninguna índole. Juan 17:24 dice, Padre, esto es Cristo hablando, aquellos que me has dado, hablando de los escogidos, de los que van a ser salvos, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos la relación de nuestro Señor Jesucristo con nuestro Dios y Padre, que está desde antes de la fundación de las cosas. Y ese Padre, por su voluntad, le dio a aquellos al Hijo, aquellos que iban a ser salvos, su voluntad otra vez. Y aquí vemos otra vez, la voluntad de Dios no cambia. Desde antes de que crearan todas las cosas, ya todo esto estaba determinado cómo iba a pasar. La relación de Dios con la creación, en este caso como el ser humano, ¿verdad? Forman parte de su voluntad libre y soberana. Dios tiene una relación de amor con quien Él quiere tener una relación de amor. Esa relación de Dios con el hombre forma parte de su voluntad y la voluntad de Dios es libre y soberana. Recuerda, los que no somos libres, en comparación a Dios, somos nosotras. Nuestra relación con Dios es externa, por lo tanto no altera a Dios, no cambia a Dios, no cambia su plan, su voluntad, no cambia sus atributos, porque la relación es externa, no le afecta en nada. ¿Recuerdan lo que aprendimos? Que a Dios nada de lo que está afuera lo altera. Y nosotros somos parte de lo que estamos afuera de Dios, somos sus criaturas. Las únicas relaciones internas de Dios son entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No cambia debido a que Dios en su naturaleza es eterno e inmutable. Ahí no hay un cambio. Por cuanto Dios es eterno, es inmutable, la relación que hay en la Trinidad no cambia. Dios ordena cosas cambiantes, pero Él es inmutable en sí mismo. ¿Por qué? Porque el hecho de que Él cree cosas que cambian no hace que Él cambie. Todo lo contrario, hay un contraste y podemos ver la diferencia de la criatura y el creador. Y aunque Dios no cambia, está relacionado con criaturas que cambian. Nosotras cambiamos. Por eso es que nos tenemos que santificar, porque tenemos que cambiar, porque hay cosas malas en nosotras. Porque si yo fuera santa, si fuera perfecta, yo no tengo que santificarme. Si yo fuera buena, yo no tengo que santificarme, yo me quedo igual. Por cuanto no soy, es que tengo que hacerlo. Pero Dios no cambia, está relacionado con personas que sí cambian y aún así Dios decidió voluntariamente estar cerca de sus criaturas y tener una relación con ellas, nosotras. ¿Le hacía falta eso a Dios? No. ¿Estaba incompleto Dios? No. Salmos 139 del 7 al 10. Él ha decidido estar con nosotras. Él ha decidido estar cerca de nosotras. Él ha decidido estar cerca del hombre. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay forma de escaparnos de Dios. Salmo 139 del 7 al 10. Los cambios que hemos mencionado que ocurren en esas relaciones
son manifiestos, mis amadas hermanas, de acuerdo a la voluntad eterna e inmutable de Dios. Ese patrón externo no altera a Dios ni cambia sus planes. Dios no puede arrepentirse porque su esencia y sus planes son inmutables. Él no puede arrepentirse. Eso es otra cosa que Dios no puede hacer en su esencia y en su voluntad. Él no puede arrepentirse. Él no se puede echar para atrás. Porque arrepentimiento es sinónimo de error. Y si Dios comete errores, entonces no es perfecto. Yo me arrepiento porque hice algo malo. Y si Dios tiene que arrepentir, entonces hizo algo malo. Pero Dios no creó al hombre malo, Dios lo creó bueno. Génesis 6, del 6 al 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Es esto una contradicción? Y ahora necesito que pensemos en lo que hemos estudiado. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí dice que Dios se arrepintió, pero la Biblia también dice que Dios no se puede arrepentir. Y eso va en contra de sus atributos. ¿Qué significará entonces esto? ¿Cómo hizo Dios al hombre? Eso es lo que tenemos primero que tenemos que tener en la mente. Bueno, ¿cuál era el estado del hombre en Génesis 6, del 6 al 7? ¿Fue antes de la caída o fue después de la caída? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? El hombre estaba glorificando a Dios, representaba a Dios correctamente. Ahí entonces podemos darle significado a la palabra arrepentimiento. Éxodo 32 del 11 al 14, dijimos que nosotros no le podemos cambiar la voluntad a Dios. Nosotros no podemos hacer que Dios cambie de parecer, pero mira lo que dice aquí en Éxodo 32 del 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés en ese momento? Dice que estaba orando en presencia de Jehová su Dios. ¿Qué estaba haciendo? Intercediendo. Él era un mediador. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Aquí está Moisés diciendo, este es tu pueblo. ¿Por qué se va a encender tu furor contra tu propio pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. O sea, tú lo sacaste, es tu pueblo y tú también estás enojado con tu pueblo. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó y para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Los egipcios van a decir que tú los sacaste para matarlos, que no los pudiste sostener. Fue Moisés hablando con Dios, el Dios todopoderoso, el Dios santo. Moisés está hablando con Dios. Y mira lo que le dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal. Adiós, arrepiéntete de este mal, de eso que tú estás haciendo en contra de ellos, los malos. Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. No le hagas mal a tu pueblo. Arrepiéntete de eso, no lo hagas. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, aquí se ve el evangelio, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Se arrepiente Dios, sí o no? Porque aquí dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El cambio que está hablando aquí era un cambio de Dios en sí mismo. Dios estaba cambiando, era algo malo que hizo Dios, era algo que Dios tenía que cambiar de sí mismo o tenía que ver con la relación de Dios con su pueblo. Este lenguaje de arrepentimiento divino es analógico y antropomórfico. Cuando ahí dice que se arrepintió utilizando las mismas palabras del hebreo que utilizan en otros versículos para decir que Dios no se arrepiente, es la misma palabra. En otras palabras, para que nosotras podamos entender lo que estaba pasando en ese momento, porque nosotros entendemos las cosas desde términos humanos.
Por eso precisamente Dios se nos revela a nosotros con lenguaje humano, porque si Dios no habla con lenguaje humano, no vamos a entender nada. Pues Él se revela a nosotros con lenguaje humano. El texto de Génesis que dice que Dios se arrepintió, se refiere a que Dios se afligió. Esto no es una contradicción. Cuando Dios ve al hombre en su pecado, Él se aflige de eso. Él no le gusta. ¿Por qué? Porque Él creó al hombre bueno. Él creó al hombre a su imagen y semejanza con un propósito en específico, la justicia de Dios. Por lo tanto, no es una contradicción. Dios no le agrada el comportamiento del hombre pecaminoso, pero ni un poquito. Literalmente, todos los que no están en Cristo están bajo la ira del Señor y están todo el tiempo cosechando y recibiendo las consecuencias de sus pecados. Y Dios está arrancando a unos y a otros. ¿Significa que Dios se arrepiente o se confundió, se equivocó en crear a esa persona? No, es que a Dios no le agrada el comportamiento de esa persona. Nuestro comportamiento pecaminoso a Dios no le glorifica. Porque si somos creados a imagen y semejanza de Dios, cuando yo peco, yo estoy tergiversando y diciéndole al mundo, así es Dios. Dios es como yo. Por cuanto yo fui creada a imagen y semejanza de Dios, cuando yo miento, yo estoy diciendo que Dios es mentiroso. Cuando yo robo, yo estoy diciendo que Dios es un ladrón. Por cuanto somos imagen y semejanza de Él y estamos actuando como Él no quiere que actuemos porque Él no es así, eso va en contra de sus atributos y de quién Él es. Por tanto, Él se aflige y tiene que hacer algo. Decir que esto significa que verdaderamente Dios se arrepiente, es decir, que Dios comete errores y Dios no puede cometer errores. Entonces, sí, la Biblia dice que Dios se arrepiente, pero ¿en qué términos se arrepiente? ¿Se arrepiente de qué? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento ahí en el contexto de las palabras? ¿Qué significa esa palabra cuando analizamos quién es Dios? Entonces, cuando analizamos quién es Dios, entendemos que esa palabra, sí, Dios se arrepintió en el contexto de que no le gusta lo que vio y tuvo y tiene que hacer algo al respecto. Ese pasaje de Génesis revela el disgusto de Dios con el corazón del hombre, que lo había creado bueno, pero se convirtió en un ser malo y despreciable, digno del infierno, digno de estar separado de Dios. Dios había creado al hombre originalmente bueno, pero el hombre voluntariamente, hablando de Adán, decidió pecar. La maldad del hombre viola la imagen de Dios en el hombre. La violenta, la ensucia, la tergiversa, la mancha. Y en ese momento, el hombre, en Génesis, cuando leyó, era el peor representante de Dios en la tierra. Dios lo hizo para que lo representara y se convirtió en lo peor. Estaba el hombre mostrando una imagen que no se asemejaba a la de Dios. Estaba mintiendo con sus acciones. El texto de Génesis no indica que el plan de Dios cambió, ni que esta circunstancia tampoco lo tomó por sorpresa. Indica que eso que estaba haciendo el hombre, pecar, no es la voluntad de Dios. Eso es lo que indica el texto. Y aún así, entendiendo esto, ¿verdad? Dios no cambió sus planes por la inestabilidad del hombre. No lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Y el pecado del hombre solo le afecta al hombre, no le afecta a Dios y no le afecta a los planes de Dios. A pesar de los pecados del hombre, Dios continúa con su plan. Y podemos verlo otra vez a través de las escrituras. Todos los hombres de Dios le fallaron. Y él aún así continuó con su plan. A pesar de que esos pecados Dios los aborrecía y merecían el castigo, Dios continuó con su plan, sin violar su justicia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia y Cristo es la justicia de los antiguos también. Así que tenemos que mirar ese arrepentimiento de Dios, cuando habla de arrepentimiento de Dios, como algo efectivo y no afectivo. En otras palabras, no afecta lo interno de Dios. Ese arrepentimiento no afecta a quién es Dios, la inmutabilidad de Dios, sino que afecta lo externo, los actos de Dios, lo que Dios va a hacer en cuanto a las personas. Eso es lo que afecta, por eso es que es efectivo. Afecta cómo Dios va a interactuar con el hombre, pero no afecta quién Dios es
ni afecta su inmutabilidad, ni afecta el hecho de que él se arrepienta o no se arrepienta, sino las acciones que Dios va a tomar de acuerdo a lo que está pasando. Eso no afecta ni los pensamientos de Dios, ni el carácter de Dios, ni la voluntad de Dios, ni el plan de Dios. No afecta nada de eso. Y aún ese cambio externo, ¿verdad? Eso que Dios hace, está conforme a sus promesas, está conforme a su plan, está conforme a su voluntad, porque Dios es inmutable en su voluntad y su previsión es infalible. La previsión de Dios es infalible. Lo que Dios ya sabía, esto no lo tomó por sorpresa. Dios sabía que Adán iba a pecar, Dios sabía todos los pecados de toda la humanidad, sabe todo desde el principio hasta el final y eso es infalible. Eso no falló y aún así Dios prosiguió, hizo las cosas conforme a su voluntad y nada de eso puede alterar a Dios. Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El arrepentirse es como si Dios mintiese, porque si Dios dice que va a hacer algo y luego se arrepiente, estamos diciendo que Dios también es mentiroso y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no ejecutará. En Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, de José hablando con los hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La serpiente pensó en mal, en engañar a Eva, en que Eva comiera del fruto, el que Adán comiese del fruto, pero Dios encaminó todo eso para bien. ¿A quién nos dio? A Cristo. Así que lo malo, ni aún lo malo, mueve el plan de Dios. Génesis 15 del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí vemos Dios que tenía todo planificado. Se lo está diciendo para que no te asustes, van a ser esclavos, va a pasar esto y lo otro, pero no se ha salido del plan de Dios. Génesis 25:23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Otra vez, el Señor con su plan desde el principio. En Éxodo 32, Moisés no se hizo intercesor él mismo, sino que Dios lo puso a él como un mediador. Cuando vemos a Moisés orando, que estábamos hablando ahorita de Éxodo 32, fue Dios mismo que lo puso. Moisés fue una prefiguración imperfecta de Cristo. Moisés era un tipo, una sombra, una prefiguración de Cristo. Estaba intercediendo, era el mediador del pueblo. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo por nosotros. Él es nuestro mediador. El único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Moisés era una prefiguración de Cristo, imperfecta, ante un pueblo, así como Cristo, ¿verdad? Es nuestro mediador con Dios. Cuando Moisés estaba intercediendo por Israel, estaba haciendo la voluntad de Dios, intercediendo por el pueblo. Esto sin cambiar la voluntad que ya Dios tenía estipulada de antemano, ya que él mismo fue el que puso a Moisés para que hiciera eso y preservar a Israel. Él quería preservar a Israel, por eso fue que puso a Moisés a que hiciera eso. Esto es una prefiguración de Cristo. Ahí podemos ver a Cristo, podemos ver el evangelio.
una sombra del evangelio. ¿Por qué? Porque está en el Antiguo Testamento. Ahora lo vemos con una luz, ¿verdad?, gloriosa, pero allá vemos esa sombra de Cristo y del evangelio. Ahora, podemos preguntarnos cuál era el propósito de Éxodo 32. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El Señor con esto quería mostrar su misericordia, quería mostrar que él era tardo para la ira, que él tenía misericordia con su pueblo, que a pesar de que su pueblo merecía el castigo, merecía que fueran exterminados, él aún así tuvo misericordia por las promesas que él juró por sí mismo, ¿verdad? Por lo que le prometió, por el pacto que hizo con sus siervos. Es totalmente cierto, es totalmente verdadero que sin un mediador la ira de Dios cae sobre el pueblo. Sin un mediador la ira de Dios tiene que caer sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y él es justo. Por eso mismo él estipula, ¿verdad? A Moisés lo puso para que prefigurara a Cristo y ahora tenemos a Cristo. Pero también es cierto que Dios puso ese mediador para aplacar su ira. O sea, Dios es quien exige la ira, Dios es quien exige que haya un mediador y Dios es el que proporciona el mediador y el que satisface la ira también. Qué maravilloso que Dios, por su santidad, requiere que el pecado sea castigado, pero Él recibe el pecado en sí mismo. Él es quien exige un mediador, pero Él es quien provee ese mediador. Misericordioso Dios el que tenemos. Ahora vamos a la aplicación de lo que hemos aprendido y vamos a ver la esperanza que tenemos en el evangelio. Por cuanto las promesas y las bendiciones de Dios giran en torno a Jesucristo, podemos estar seguras en Cristo. Las promesas y las bendiciones, ¿recuerdan lo que aprendimos de Dios? Él da bendición, Él da promesas, pero también da maldiciones. Él castiga el pecado porque está el hombre solito. Pero nosotras que estamos en Cristo, las promesas, las bendiciones giran en torno a Cristo y podemos estar seguras en Cristo. Debido a que Jesús, a diferencia de nosotras, no falla, no cambia, no desobedece, no peca. Por lo tanto, la relación de Dios Padre y Dios Hijo es inmutable, incambiable, inmovible, es perfecta, no existe cambios en ella. Y si yo estoy en Cristo, no hay nadie que me mueva de ahí. Porque mi relación con Dios no depende de mí, depende de lo que hizo Cristo por mí. Por cuanto depende de lo que Cristo hizo por mí, y esas promesas y esas bendiciones giran en torno a lo que Cristo hizo, y no solamente lo que Cristo hizo, sino quien Cristo es. Yo estoy segura en el evangelio. Yo estoy segura en esas promesas y esas bendiciones son mías porque Cristo lo hizo por mí. La Biblia enseña que Dios cambia de relación con las personas de acuerdo a sus acciones y su arrepentimiento. Eso lo enseña la Biblia. Pero Dios tiene un plan fijo, uno solo, inalterable, inmutable, para exaltar a Jesús. Y este plan es inmutable precisamente porque Dios es inmutable, porque Cristo mismo es inmutable y el plan es suyo y no de los hombres. Por lo tanto, el plan de salvación es inmutable, inalterable, y yo estoy segura en Cristo por cuanto Él tiene todos los atributos de Dios Padre, porque Él es Dios Hijo. Por cuanto el hombre siempre le falla a Dios, era necesario que Dios solucionara ese problema. Porque si no, íbamos a estar todo el tiempo así, bien y mal, bendición y maldición, bendición y maldición. Cerca de Dios, lejos de Dios, cerca de Dios, lejos de Dios.
El cristiano jamás sufrirá de un cambio relacional con Dios debido a que su relación con Dios no depende de sus propias obras, sino de la obra redentora de Cristo. Y más allá de la obra de Cristo, depende de la relación que tiene Cristo con el Padre desde la eternidad, la cual es inmutable, perfecta e infinita. Dios no puede romper la relación con su Hijo porque dejaría de ser Dios. Y si deja de tener la relación con su Hijo, deja de ser Dios, y dejar de ser Dios es imposible. Por lo tanto, yo estoy segura en Cristo. Por lo tanto, es imposible que el cristiano deje de ser cristiano, porque la relación del cristiano con Dios no depende de sí mismo, sino del inmutable Dios que tiene una relación inmutable, eterna y perfecta con el Hijo. No nos tenemos que preocupar por un cambio relacional con Dios, debido a que la relación que tenemos con Dios es inalterable, es inmutable por cuanto proviene del Dios inmutable, el Dios hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra relación depende de Cristo. Por lo tanto, si nadie puede mover a Cristo y Cristo no puede dejar de ser Cristo, nosotras no podemos dejar de ser hijas de Dios. A los antiguos, Dios les resolvió sus problemas relacionales usando otros instrumentos, usando otros hombres imperfectos, usando hombres mutables como a Moisés. Pero a la iglesia, Dios le ofreció la solución suprema al problema que tenía el hombre con la relación con Dios. A Cristo Jesús, inmutable Dios, perfecto Dios, Señor nuestro, Dios nuestro, Salvador nuestro. Así que confiamos en que aún en medio de la dificultad, de nuestras fallas a Dios, Él va a cumplir su plan en nuestra vida, y ese plan es la salvación. Nadie nos puede arrebatar de su mano, porque nadie puede arrebatar a Cristo del Padre. Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Yo estoy revestida de Cristo. Nadie me puede separar del Padre. Hebreos 7 del 23 al 28 dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. De la única forma que a mí me arranquen del Padre es que Cristo deje de ser el intercesor, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Quién nos representa a nosotros delante del Padre? Jesucristo, por cuanto Él es inmutable, perfecto, santo, libre de pecado. Nadie nos puede separar del amor de Dios, porque no depende de mí, depende de Cristo. Dios tenía la solución planificada desde antes de la creación de todas las cosas. Él sabía lo que iba a pasar, él sabía que la caída iba a venir, pero el Señor tenía la solución al hombre de esa problemática en relación que tiene el hombre por cuanto es pecador con un Dios santo. Y ese es Jesucristo, hombre, Dios hombre, perfecto, santo, puro, sin mancha, Dios de Dios, Señor de Señor. Primera de Juan 5, del 12 al 13. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida
eterna. Por cuanto mi Dios es eterno, Jesucristo es eterno, la vida que me dio Dios a mí es eterna, nadie me la puede arrebatar. Judas 1:24 dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Quién nos guarda sin caída y sin mancha y nos presenta al frente de sí mismo? Dios, a través de Cristo. Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Romanos 8 del 38 al 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro, por cuanto Dios no puede dejar de amar a su Hijo, porque el amor de ellos es perfecto, es un amor inmutable, es un amor eterno. Nadie puede hacer que Dios me deje de amar, ni yo misma. ¿Por qué? Porque Dios ya resolvió ese problema que había de relación. Dios ya resolvió esa brecha que nos tenía separados. Ahora tenemos a Cristo. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Todo aquel que Dios estipuló y que dijo que va a ser salvo, será salvo. ¿Por qué? Porque Dios hace su voluntad y no hay quien la cambie. Y el que viene a él no lo echa fuera. ¿Por qué? Porque el Padre se lo dio. Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros habéis hecho, mas por su misericordia nos salvó. No solamente la obra que ha hecho Cristo, sino que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos preserva. Entonces nosotros tenemos sello tras sello tras sello. Estamos en la mano de Dios Padre, estamos en la mano de Dios Hijo y estamos sellados por el Espíritu Santo. A nosotros no hay quien nos arrebate de su mano y estamos seguras en esa relación con nuestro Señor. Primera de Juan 5:4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo, no nuestras obras, no lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, nuestra confianza en Cristo. Por cuanto estamos en Cristo, hemos vencido al mundo porque Cristo ya venció al mundo por nosotros. Así que mis amadas hermanas, aún en ese cambio de relación que tiene Dios con la criatura, nosotras tenemos una relación suprema y nosotras estamos seguras en el Señor. Para que nosotras podemos ver todas estas cosas estos acontecimientos, estas narraciones que el Señor mismo reveló y decir gracias, Señor. Gracias por Cristo. Porque si fuera por mí, estuviera perdida. Porque nosotras sí cambiamos todo el tiempo. Y mientras estemos en esta tierra, no vamos a llegar a esa perfección. En esta tierra no vamos a llegar a ningún tipo de perfección. Por más que te acerques, por más que tú te santifiques, siempre vas a necesitar de la gracia del Señor.